Tenemos a la licenciada Anabela Sarventi. Qué grande, me dedicó el libro y todo. Te dedicó un libro, A vos no, a mí. No importa. Me lo dio a mí, yo te lo di a vos, así que no digas nada. Sí, Entre bueno, muchas cosas. yo te traje el de Tonel. Por eso. Hoy se van todos con lecturas. Sí, No, sí. Yo tengo un libro que lo estoy leyendo que es buenísimo, pero bueno, es muy grande. Anabela es docente en psicología en la UADE. Tiene un podcast que después nos va a contar ese podcast que se llama Laberinto de Espejos, y yo tuve el gusto y tengo el gusto de leerla en un grupo de chat que compartimos, y entre todas las cosas que se dicen, todos los comentarios que ella pone son comentarios que me llamaron la atención, y por eso me tomé el atrevimiento de invitarte a venir al programa. Si te parece, vamos a hacer un caminito de recorrida. No sé, ¿quieres empezar vos, Willy? No, por favor, dale. ¿Cuál es el límite? Yo tengo el libro. ¿Cuál es el límite saludable de la inteligencia artificial? Bueno, eso es algo que está muy discutido ahora, y mira, yo hace ya un año que estoy haciendo una especialización con una universidad de Costa Rica que va a terminar en marzo, y en marzo, cuando terminemos, lo que estudiamos al principio ya va a haber quedado absolutamente obsoleto, ¿no? Entonces tiene como esta particularidad que nunca podés estar al día, ¿no? La inteligencia artificial tiene para mí esta particularidad, y esto es una apreciación personal, ¿no? Que es, hablábamos de la brecha digital, ¿no? Nosotros todavía tenemos cierta brecha digital, no fuimos nativos digitales. Después nos siguieron los nativos digitales, pero estos nativos digitales no alcanzaron la ciudadanía digital. Esto es, el marco ético, la moral, a partir del uso de las nuevas tecnologías. No alcanzaron una ciudadanía digital. Y los que vienen ya son ciudadanos digitales. Entonces, la particularidad generacional que tenemos es que por primera vez no podemos pasarles un marco ético y moral del mundo a las nuevas generaciones. Y eso es algo para prestarle atención, ¿no? Temón. Te hago una pregunta con respecto a lo que vos estás diciendo. Yo no sé si Débora lo dijo al aire o no, pero ella está haciendo un curso, y las primeras 20 horas del posgrado que está haciendo es ética en inteligencia artificial. Wow. Sí. Wow, es fuerte. Como si las máquinas tuvieran ética. ¿Esto influye en el carácter de los chicos, de los adolescentes entre 15 y 25 años? Muchísimo, porque mira, en principio yo tengo una postura que es ni apocalípticos ni integrados, ¿no? Digo, muy honrando a Eco, ¿no? En ninguno de los dos extremos. Sí. Esto de la ética es muy interesante para discutirlo en la inteligencia artificial, porque uno de los debates clásicos de la epistemología es si la ciencia debe encargarse de la ética, o la ética se la tenemos que dejar a otros organismos, ¿no? La ética Wow. es un debate interesante que yo se los pasaba a mis... Ya en 10 minutos tuvimos 2 o 3 definiciones. Ya está, no, wow, temones. Son todos temones. Un debate que yo tenía con unos alumnos en un terciario, ¿no? Esto de, uno a la ciencia le puede preguntar si algo se puede hacer, y la ciencia va a responder sí se puede, o no se puede, pero la ética es la que va a responder si está bien hacerse o no, ¿no? Entonces, ¿a quién le pedimos la ética, no? A organismos, pero son organismos que muchas veces desconocen ese camino científico como para poder decidir sobre ello, ¿no? Entonces vamos en una recursividad que es un poco esquizofrenizante por momentos, ¿no? Bien, ¿y eso cómo influye? Porque, a ver, yo no sé si el algoritmo a mí me sigue, que seguramente me sigue, pero yo cada vez estoy viendo chicos con la cabeza quemada, scrolleando todo el tiempo en el teléfono. Viajas en el subte, o sea, te digo nadie una, levanta la vista, o sea. Sí, te digo una peor, en los pasillos de los hospitales, mamás que están amamantando y ya no miran a sus hijos, miran las pantallas para pasar más rápido el rato, cuando en realidad este contacto es fundamental para la lectura emocional y para generar el apego seguro. Hay señales en las calles que están en el piso para la gente que va caminando con los teléfonos. Hay problemas ya de cervicales por ese tema, pero digo, el carácter, porque cuando nosotros éramos chicos, hace bastante, pero no digamos cuánto. Pero a ver, pero digamos la verdad, yo arreglaba un sábado a la mañana encontrarme con un grupo de amigos en tal lugar a tal hora,
Y no había WhatsApp, No, para Facebook, Instagram, TikTok y no sé cuántas cosas más para poder decir, no, che, mira, acá en el lugar de tal hora no, eres ahora y ya había quedado. Pero lo que estoy viendo es que los chicos están empezando a demostrar distintas enfermedades, distintos estados de ánimo que antes yo no los veía en cuando éramos nosotros Muchísimo. chicos. De hecho, genera conductas autistas. Sí, el uso del Eso es lo que te teléfono, quería ¿no? preguntar después. Pero, a ver, seguí con... Sí. No son autónomos, son autistas. Son autistas, sí, conductas autistas. Esto lo trabaja maravilloso un colega con el que hemos dado charlas en La Plata hace poco sobre las tecnoadicciones, que es Mauricio Pedersoli, un gran neurólogo que te recomiendo si lo puedes invitar un día. Si nos pasas el contacto, Sí, lo por invitamos. supuesto. Él tiene un programa de atención que se llama Adictos en Pañales, que es maravilloso lo que hace Mauri, así que cuando quieran no se lo pierdan. Mira, lo que pasa con esto es, se fomenta, ¿sí?, la carencia absoluta de demora en la gratificación. Todo tiene que ser instantáneo, ¿no? Entonces, antes de pensar si yo lo puedo resolver, te pregunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, me ha pasado con alumnos que me piden, profe, ¿me pasaste un mail para el trabajo? No, lo tenés que tener. Si pones A en Google te va a aparecer mi mail, porque es la 5ª materia que cursas conmigo. Yo no te tengo que pasar mi mail un domingo a las 10 de la noche. Búscalo. Ya me mandaste muchos trabajos antes, ¿no? Pero antes de intentarlo, pregunto y lo delego, que es lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial también, antes de saber si lo puedo resolver. Y ahí hay mucho entrenamiento en habilidades que no estamos haciendo, ¿no? Mucha cosa procedimental para resolver problemas que no estamos haciendo. Y de hecho, ahora están saliendo los primeros resultados de los estudios longitudinales respecto del uso de la tecnología, pues son tecnologías muy nuevas. Disculpa mi ignorancia. ¿Qué es un estudio longitudinal? Estos estudios son los que siguen a las personas durante bastante tiempo, a las mismas personas, ¿no? Entonces, se hizo un estudio viendo qué pasaba si hacemos una desintoxicación, ¿sí?, de 15 días de nuestros teléfonos celulares tal como los usamos nosotros. Entonces, los participantes solos podían usarlos con el SMS tradicional, ¿te acordás el que te contaba los caracteres y si no te cobraba otro? Sí. Bien, con eso y llamada regular, ¿bien? 15 días usándolo en esa modalidad dio como resultado que se revirtieron el equivalente a 10 años de deterioro cognitivo en atención y concentración, solo con una desintoxicación de 15 días. ¿Lo puedes repetir? ¿No? Repítelo. Por favor. Una desintoxicación de 15 días de usar el teléfono con redes sociales, ¿sí?, da como resultado que se revierten el equivalente a 10 años de deterioro cognitivo en atención y concentración. ¿Sí? Vos imaginate que acá estamos hablando y suponete que te llega una notificación y mirás el teléfono. A tu atención, volver a concentrarse en la tarea que estaba haciendo antes le lleva entre 10 y 25 minutos, que a lo largo del día son muchos minutos que vos estás en el limbo. Por eso no es recomendable distraerse con el teléfono mientras manejamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Yo tengo mi primera pregunta. Espera, ¿me dejas hacer una en continuación y después te dejo vos? Total, mira, son y 20. Yo tengo el libro. Listo. Otro tema, y que lo estábamos hablando con mi esposa justamente el sábado a la noche, insisto, ¿es el algoritmo o hay más casos de autismo y de Asperger que antes? También hay, porque a ver, siempre que hablamos de temas de salud, tenemos que hablar de multideterminantes en la salud, ¿no? Nunca es causa-efecto, ese paradigma en salud ya es antiquísimo, vos lo sabés. Hablamos siempre de multideterminantes, es una sumatoria de factores, ¿sí? La tecnología es una, por supuesto, la alimentación es otra. ¿Sí? Hoy psicología y nutrición, un solo corazón. Trabajamos mucho juntos, sobre todo en ese tipo de patologías, haciendo desintoxicaciones de diferentes alimentos, cuidando las alergias alimentarias, cuidando la flora intestinal, digamos, la alimentación respecto al desarrollo neurológico es fundamental. El lunes que viene, perdón, estoy dando una primicia, va a estar con nosotros Catalina Hornos de la Fundación Haciendo Caminos. Ya lo hemos tenido a Jorge, el esposo, con cuerpo y alma, y tenemos siempre que la llamamos, es una divina que está siempre presente, a Mica Urdines con respecto al tema de... Mica Urdines es la periodista de la Nación, que conduce un programa que se pasa en La Nación los sábados y los domingos, se llama Hambre de Futuro. Hambre de Futuro. ¿Por qué hago este comentario? Porque estamos muy preocupados en el tema de lo que tiene que ver el tema de la alimentación con el tema de la educación, el tema de los chicos.
Siempre me acuerdo que decía, ¿cómo se llamaba el médico que trabajaba mucho en el Chaco? Yo recibí un premio el mismo día que él, una cosa totalmente impensada. El que creó su propio método. Sí. Sí, que fue muy castigado. Sí, fue castigado. Sí, ya sé. Bastante injustamente. Sí, injustamente. Bueno, ya me va a salir el nombre. Pero yo me acuerdo que él siempre decía que los chicos hasta los 2 años que no han sido bien alimentados, perdían. Sí, es fundamental. Imagínate que incluso nuestro lóbulo prefrontal, que es la sede de nuestra personalidad, la sede de tus códigos morales, de los filtros sociales, se termina de desarrollar entre los 25 y los 30 años. ¿No? Mirá si tenés tiempo, ¿no? Y eso es algo que nosotros no estamos sabiendo todavía usar la tecnología a nuestro favor. Los pollitos de 2 días de edad ya distinguen si tienen que comer semillitas redondas o triangulares, por ejemplo. Saben cuál les hace bien y cuál les hace mal. Nosotros tenemos 70 años y seguimos yendo al nutricionista para que nos haga un plan diario de alimentación, ¿no? Ni eso, vamos. Perdón, vos terminas tu proceso de aprendizaje entre los 25 y 30 años. Es el desarrollo del lóbulo prefrontal, Sí. el desarrollo biológico madurativo. Sí. Ahí imagínate que se da justamente tu sistema de recompensa, todas las adicciones están acá, ¿sí? Todo tu código moral y de los filtros sociales, ¿sí? Sí. Cuando vos tomás alcohol, que estás más desinhibido, es porque el alcohol inhibe el funcionamiento del lóbulo prefrontal, por ejemplo, ¿sí? Sí. Tu sede de la identidad, ¿no? De la noción de quién soy, la personalidad, está acá, en el lóbulo prefrontal. Sí. Y eso se termina de desarrollar entre los 25 y los 30 años. O sea, meseta, Exacto. ¿cuántos años? Exacto. Y hasta que empiece el deterioro cognitivo, que es distinto según la edad. A veces aparece anatómicamente y a veces aparece funcionalmente, ¿no? Es decir, a veces porque el cerebro cambia de forma o porque aparece un Alzheimer, por ejemplo, y tal, o hay una ACV o un hematoma, por ejemplo, o lo que fuere, o funcional, el propio deterioro al paso de los años. Ahí entiendo algunos políticos. Hoy la sensación que yo tengo, buen baby boomer que soy, que estuvimos hablando con Débora hace un ratito, es que los chicos le marcan la cancha a los padres, hablando mal y pronto. Y ha generado lo que ha generado, chicos realmente fuera de sí, con muchos problemas de adicción tecnológica. ¿Cuándo se va a solucionar ese problema? Es obviamente un problema que tienen grandes los padres. ¿Qué les aconsejarías vos? Bueno, esto es Para parte, que tu hijo no te marque la cancha. Esto es parte de lo que te decía de ellos nacen ciudadanos digitales, que es un mundo que nosotros no comprendemos en cuanto al marco normativo. Fíjate que nosotros incluso nos cuesta adaptarnos a la tecnología cuando ya hay muchas cosas que no podemos hacer sin tecnología. No sé, vos vas a hacerte un estudio y si no te bajás la aplicación del sanatorio no tenés tus estudios, por ejemplo, ¿no? Lo cual deja fuera a muchas personas que son torpes con el uso de la tecnología. Los chicos eso lo manejan perfecto. El problema es que los padres, ¿sí?, lo empezaron a usar, ¿sí?, en reemplazo de la palabra. Entonces, el niño hace un berrinche y doy una pantalla para que se calme, en lugar de dar una palabra, ¿no? Entonces, cuando el dispositivo, ¿sí?, reemplaza tu rol de padre, vos no le diste un celular al hijo, le diste un hijo al celular, que no es lo mismo. Charlie, seguí juntando datos tenemos 2 horas de... ¿Por qué la sexualidad es un tema tabú para los baby boomers? Solo para los baby boomers. No, ¿sí? está bien, bueno, pero No, como pero soy los un buen chicos, baby boomer... pero los chicos hablan de sí, la son sexualidad, más libres sí, que nosotros. de su género de una forma totalmente distinta. Yo, Claro. y esto te lo digo en serio, cuando los chicos vivían en casa, cada 2-3 semanas les decía, bueno, a ver, ¿qué otro género hay? Porque, viste, había... se iban creando y me hablaban y me miraban como decían este dinosaurio, y yo, viste, Claro. no me gustaba quedar afuera. Ahora ya cada uno vive en su casa, pero vienen a comer. Y también me cuentan un poquito... Sí, a mí todavía me produce ciertos cosor algunos comentarios que hacen, no mi hija, mis nietas. Claro. Y bueno, Está bien, nada grave todavía. Pero, bueno, Claro. La sexualidad es uno de los aspectos de expresión de nuestra personalidad, ¿no? Digo, es una parte componente de nuestra personalidad. Hoy vos hablabas de la generación de los boomers, y hoy justamente estamos pasando por una cosa que nunca antes se había visto, que estamos en lo que se conoce como recesión sexual desde la sociología. Nunca antes en la historia las personas habían tenido tan pocas relaciones sexuales, ¿sí? Claro. Y esto llama la atención porque uno dice, bueno, pero con el acceso en internet a la pornografía y demás, sí, pero la relación sexual es otra cosa.
Por un lado tenés, por ejemplo, países orientales, ¿sí? Como Japón, que tiene un problema que el 46% de las personas hasta 34 años son vírgenes. Casi el 50% de la población de esa edad, ¿sí? Que es un montón. Y esto tiene que ver con que cada vez cuesta más irse de la casa de sus padres. Cada vez uno se va más tarde de la casa de sus padres. Por otro lado, la tecnología también ingresó ahí, ¿sí? La tecnología empezó a modificar nuestra respuesta sexual. Nosotros tenemos una respuesta sexual de 7 fases, ¿sí? Que tiene que ver con la fase del deseo hasta la resolución, ¿bien? La tecnología apunta a videos cada vez más cortos que van directamente a la fase del bombeo y del orgasmo, ¿no? Nada, la meseta y el orgasmo, ¿no? Modificando absolutamente tu respuesta sexual, porque ya no es la película erótica de 2 horas y demás, ¿no? Ni hablar que eso tiene que ver también con la adicción a la tecnología, va a tu sistema de dopamina, ¿sí? Genera una adicción, entonces por eso necesitas ver cosas que cada vez suban más la vara. Por eso también llama mucho la atención desde la psicología que las categorías de las páginas pornográficas ya rozan lo delictivo y lo incestuoso, ¿no? Todas las categorías tienen que ver con padrastros, hijastros, violaciones, humillaciones, hostilidad. Eso no es un dato menor para cómo conformamos la sexualidad, ¿sí? Por otro lado tenés las personas que usan a los bots como compañeros afectivos, como amigos y como parejas. Hay gente que ya se casó con su bot, por ejemplo, ¿no? Entonces el fenómeno que se está dando es que las personas cubren su necesidad afectiva con un bot que es completamente complaciente, porque tienen sesgo de complacencia. Está programado para decirte lo que sí a vos querido, te gusta, ¿no? El famoso sí querido. Una geisha digital. Claro, con el subtexto que hay que leer desde la violencia, que es cuando yo me aburro, lo apago o lo desinstalo, ¿no? Con el correlato violento que eso significa de acallar o aniquilar algo que existe, ¿no? Entonces, lo afectivo se satisface con un bot que es absolutamente complaciente. Y lo corporal, lo sexual, lo satisfago con otro cuerpo con el que me masturbo, pero con el que no entablo una relación sexual. Stop. Entonces ahí empieza la catarata de casos que por lo menos esto la verdad que lo hablamos con Vivi, creo que lo hablamos con ustedes también, la cantidad de casos de mujeres golpeadas, masacradas, asesinadas. No es que hay más comunicación y yo lo veo más, esto va en aumento. Se legitima la violencia, todo el tiempo legitimamos la violencia, sí, todo el tiempo. ¿Cuántos casos tenés por día, Eduard? Estamos en un país que la segunda causa de muerte de los chicos entre 10 y 19 años es el suicidio. La primera son los accidentes de tránsito, la segunda es el suicidio. Se reportan 22 suicidios por día en nuestro país y la mayoría no se registra como suicidio porque a las familias les cuesta afrontar eso, entonces lo registran como accidentes. 22 es una cifra muy alta por día. Yo le voy a hacer una pregunta y dejamos la respuesta para después de la pausa, porque ya no hicimos con Laura. Tenemos los cañones de la producción así. Vamos a tener los sponsors muy enojados con nosotros. Vos dijiste en algún momento que el comportamiento rebelde de los adolescentes tiene que ver con su deseo de independencia. Y vos o un experto lo dijo, no me acuerdo en este momento. Yo me acuerdo que hicimos una gran amistad con nuestro amigo Luciano Román, el periodista de La Nación, porque era un artículo que escribió hace mucho tiempo, ahí me enamoré sanamente de Luciano, y lo llamamos siempre. Él había dicho en su momento que los chicos de hoy en día ya no quieren tener departamento propio, no les preocupa, que ya quieren trabajar 4 días en vez de los 5, no les interesa tener un medio de transporte, un auto, porque se arreglan con la bicicleta o con la patineta. O con un Uber. Con un Uber. Y ya tampoco les preocupa mucho ir a conocer el Louvre ante el robo, sino que prefieren ir al Amazonas o algo así. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da esto de que los chicos se pelean con los padres porque desean la independencia, pero por otro lado no les interesa la independencia? ¿Cómo se da esta paradoja? Tiene que ver, por supuesto, con la irrupción de lo tecnológico, ¿no? En el sentido de que cambiamos la noción que tenemos sobre las opciones, ¿sí? Antes vos sabías que comprarte una casa, comprarte un auto, hacer un viaje era una vez cada tanto, ahorrabas, ¿sí? Si tenías cierta estabilidad, podías ahorrar más o menos lo mismo durante años y tal. Hoy los chicos tienen la ilusión de tener múltiples opciones,
todo el tiempo, ¿no? Digo, tienen tarjetas de Como crédito el desde celular. muy jóvenes, claro, tienen tarjetas de crédito desde muy joven, trabajan de nómades digitales desde donde quieran estar. Los chicos que trabajan en tecnología, sobre todo, cambian de trabajo constantemente y eso está bien visto, ¿no? Digo, antes, esto lo trabaja Richard Bennett, ¿no? Digo, antes uno entraba y cuidaba ese trabajo y hacía carrera en ese trabajo, Miraban ¿no? solamente el currículum y decía, este tipo no puede venir a esta empresa. Totalmente. Cambió 3 empleos en No lo 15 tomabas. años. Claro. Y no lo tomabas, ¿no? Y entrabas por ahí de portero y podías terminar en el directorio de la empresa. Después el mundo hizo que eso fuera imposible, el sistema educativo te empezó a retener cada vez más tiempo, porque era, todavía los chicos en medicina están teniendo esa situación que habría que revisar en algún momento, ¿no? Pero es la carrera de grado, el posgrado, la especialización, el MBA, el máster, ¿no? Te Perdón, empieza a y retener otra cada vez cosa, más tiempo. y la empatía. Sí, por supuesto. Por Porque supuesto. hay muchos médicos, nosotros ya a nuestra edad, Eso ni hablar. más que te curen, queremos que empaticen. Eso ni hablar, que falta un Perdón montón a de algunos eso, médicos ¿no? que nos están escuchando, Eso ni hablar. Pero digo, lo que viven los estudiantes de medicina es que ya la carrera de por sí es muy larga y debe ser larga, Sí. justamente, pero después si quieren hacer un fellowship para especializarse y demás, no pueden ganar dinero mientras están estudiando, salvo en los días marginales que no están haciendo eso, lo cual se les extiende mucho una calidad de vida bastante baja, ¿no? Digo, y eso tendríamos que revisarlo, porque tendríamos que facilitarles más el acceso justamente a que puedan especializarse y seguir pagando capacitaciones y seguir creciendo en lo suyo, ¿no? Pero bueno, entonces te empieza a retener cada vez más el sistema educativo. Entonces, si vos antes salías del secundario, tenías un buen trabajo y ya podías empezar a ahorrar para tu casa, ahora hasta que no terminas las especializaciones es impensable. Herencias ya casi no quedan, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces hay que ir por la gratificación más inmediata. Que lo parió. ¿Viste? Rapidito, todo. Hay algunos autores que dicen cuanto más fracasan, más se fortalecen, parodiando un poco a Nietzsche, ¿no? Es tan así, el fracaso persistente, ¿no destruye la autoestima? No, en realidad el fracaso lo que hace es agregarte información, porque vos ahora sabés que ¿Pero por no ahí no destruye es... la autoestima? Bueno, la autoestima si está fragilizada, ¿sí? En realidad la gente tiene más miedo al éxito que al fracaso, porque el éxito lo tiene que sostener y el fracaso pasa a ser una anécdota muy rápidamente, ¿no? No, espera. Me deja sin Coincido. respuesta, No, chica, me deja sin coincido. respuesta. Además hay otra cosa. Es un tema de latinos y sajones. El latino, el fracaso lo ve como algo terrible, viste, que es una cosa que me fue mal, que esto, que lo otro. El sajón dice, no, yo aprendí de esto. Lo dice Steve Jobs. Sí, sí. Hay un discurso de Steve Jobs que habla de que él aprendió sobre su fracaso. Por supuesto, y esto es Igual cultura, se murió, así está en que- el Y ADN sí, bueno, cultural, todos ¿no? somos Claro. así. Toda tradición judeocristiana, lo bueno nos viene en el reino de los cielos, Sí. ¿no? En otras Claro, tradiciones es acá, ¿no? Es al revés. Sí. Sí. Eso lo tenemos en el ADN cultural. Habrá que esperar. Habrá que esperar. Peque ahora, pague después, como decía Woody Allen. Tenés un podcast, Sí. Laberinto de Espejos. Ya no estoy subiendo nuevos capítulos. No estás a subiendo, eso. tenías no, un tenía un podcast, podcast, son microensayos, que yo suelo escribir cosas sueltas por ahí con disparadores y demás de Escribís distintos muy temas. lindo. Gracias. Escribís muy lindo. Gracias, vos has leído cosas, sí, gracias. Así que, ¿pero de qué se trataba? Ahora se está convirtiendo en los libros esto, ¿no? Ajá. No, de perspectivas de la vida, por ahí teníamos algunas cosas sobre el fracaso, teníamos cosas sobre los miedos, o cosas sobre la diferencia entre vulnerabilidad y debilidad, todos temas humanos, Ujú. básicamente, todos temas que convocan a las charlas del hoy, día a día. Y hoy, en una sociedad en donde es violenta per se, Ujú. yo tengo una teoría, la violencia es una cosa que viene de arriba, baja y se distribuye entre toda la gente. Por eso estamos todos locos en la calle, una cosa así. ¿Cómo haces para blindarte de eso? Bueno, yo trabajo con muchos casos complejos, particularmente la mayoría de mis pacientes son casos complejos, con lo cual se requiere tener una cierta distancia operativa porque uno tiene que ser igual de efectivo con el primer paciente de la mañana y el último de la noche, ¿no? Escuchamos cosas pesadas, gente que el dolor físico la distrae, el dolor del alma o del dolor mental, ¿no? Entonces estoy en contacto con este tipo de cosas todos los días. Mira, la agresión es biológica. ¿Sí? Incluso hay plantas que se recubren de una película amarga para defenderse de alguna manera del depredador, ¿no? Entonces, la agresión es un mecanismo biológico que tiene que ver con la supervivencia. Ahora, la violencia es cultural, ¿sí? No hay otra especie que aniquile a alguien de su misma especie
sin motivo de supervivencia como nosotros los seres humanos. No existe. Eso es absolutamente cultural, ¿no? Si es muy difícil pensar en un mundo sin violencia, porque ahí tenemos que pensar en trabajar mucho en un mundo cooperativo y que no sea competitivo, y por definición todas nuestras macroestructuras son competitivas, ¿no? Entonces es muy difícil eso, pero sí tenemos que empezar a pensarlo en nuestros círculos más cercanos, ¿no? Vos has leído cosas mías respecto de la violencia, ¿no? y de la competitividad, y si yo pienso que el único mundo admisible es el que se parece al mío, ya me estoy perdiendo una gran parte del mundo, ¿no? Fuiste. Exactamente, ¿no? Entonces empieza por ahí, empieza por pensar en la otredad, en la diversidad, en que si yo existo, por lo menos debería poder existir lo completamente opuesto. Y ahí en el medio multiplicidad de opciones, ¿no? Y como cuando pensamos que hay vida en otro planeta. Exacto. Exacto, ahora se viene el satélite ese que está dando vueltas. Sí, que no sabemos qué es todavía. Sí, pero ahora tiene níquel, no se sabe. Claro, sí. Si viene el sol es de paz, divertido. A mí me divierte mucho. Ahí lo que tengo que esperar, en donde pegue el volantazo, ¿no? Que a mí me divierte muchísimo. Voluntariamente, a mí me divierte ahí muchísimo todos los estudios, todos los análisis que hacen, porque son divinos. Pero bueno, yendo al tema, pero lo que yo estoy notando es que vos, por ejemplo, estás en Capital Federal, Cava, perdón, y ves se siente el ámbito de violencia, y cuando te vas al interior dices, no, acá todo más tranquilo. Pero eso es porque sos forastero, ¿no? Digo, soy forastero allá. Claro, en realidad uno lo ve con ojos de visitante, digo, así como cuando vos te vas de vacaciones, vos estás en clima de vacaciones, en donde te quedaste del lugar y empezaste a leer el diario, empezaste a meterte en la cosa impositiva y demás. Cuando te atraviesa lo mundano en la rutina, ¿sí? Todo empieza a opacarse, a tomar otro tono, ¿no? Porque ya empezaste a encontrar lo ordinario en lo extraordinario de ese corte de rutina. Sí, pero igualmente hay sociedades más felices y menos felices. De hecho, hay un índice. Sí, bueno, aparece este caso de Bután, ¿no? Pero que está bastante cuestionado también, porque en definitiva se discute si la felicidad es una exigencia, entonces es una exigencia de Estado, entonces es una sociedad autocrática, en definitiva, que me obliga a ser feliz, y qué tan real es eso en nuestra gestión emocional, ¿no? Entonces, no es que es más o menos, ¿no? Es cómo lo gestionamos, cómo lo visibilizamos, porque las violencias, las hay de todo tipo. Es el que te toca el bocinazo, ¿no? Porque vos te demoraste un segundo en el semáforo, es el que trata mal a la cajera del supermercado, el que te empuja con el carrito en el supermercado, el que, ¿no?, te insulta. Hay microviolencias todo el tiempo que las estamos legitimando y no las podemos parar, ¿no? Habría que leer más a Sun Tzu que a Coelho. En la Argentina tenemos un gran problema con la ley de salud mental. Sí. Gravísimo problema, es una ley que creo que es del año 2010 y que está generando todos los conflictos. Y todo lo que arreglan lo arreglan mal encima. O sea. Bueno, en mi caso yo lo he vivido con un caso de un familiar muy directo que es mi hermana. Pero, ¿qué modificaciones debería tener la nueva ley? Se está hablando, la han tratado 100 veces, como todo, como decía Perón, viste, si quiere que algo no funcione, ponen una comisión y listo. Claro. Y acá más o menos lo que se ha hecho es eso. ¿Cómo debería resolverse ese tema? Porque atañe y complica la vida de muchísima gente. Sí, totalmente. Muchísima gente. Sí. En principio, no nos mata. No, totalmente. Nos mata, ¿no? Tenemos que levantar la mirada y ver más allá de nuestra nariz para empezar, ¿no? Porque es una ley de salud mental que está muy centrada en el eufemismo de una salud ideal que no existe, ¿no? Que no existe, ¿no? Entonces tiene, por ejemplo, va atada y va de la mano de cerrar los centros de salud mental porque la internación se supone que es estigmatizante, ¿no? Y un montón de cuestiones que suenan muy bien. ¿Dónde nace esa idea? Bueno, hubo una gran tendencia en Francia en su momento, ¿no? La verdad es que las sociedades siempre fueron entre cerrar y abrir centros de salud, ¿no? Aleatoriamente. La verdad que la historia de la psiquiatría es maravillosa, ¿no? Desde aquella nave de los locos, la historia de la locura de Foucault es maravilloso de leer, ¿no? Antes existía la figura de la nave de los locos, ¿no? Se los ponía en un barco y se los echaba al mar a su suerte, ¿no? El punto es que sí, cerrar los centros de salud mental suena muy bien y decir, bueno, que se inserten en la sociedad y demás, fantástico. Pero no tenemos dispositivos que suplan eso. No tenemos un programa de empleo, por ejemplo, no tenemos un programa de asistencias a las familias, ¿no? Entonces, hay gente que no puede. Que es un peligro para ellos mismos y para la sociedad. Totalmente. Y Perdón, además disculpen si... No, por supuesto, y que muchos no registran que están en riesgo, porque una persona, por ejemplo, que está en un brote psicótico vive dentro de su delirio. Para él su delirio es real.
¿no? Y entonces, digo, alguien de afuera es el extraño. Las familias tienen gravísimos temas con eso. Vecinos en consorcios, por ejemplo, vecinos que se ponen violentos y que no pueden llamar a una ambulancia para internarlos y que también tienen miedo que la persona se lastime a sí misma, para empezar. Entonces, es como que faltan postas para discutir, ¿no? Y falta llamar a gente que sepa y que esté de primera mano con esos casos para entender qué es lo que se necesita en la calle, en la vida real, más allá de lo que suena bien en los párrafos, ¿no? La verdad es que los libros de psicología y de psiquiatría no son para poner adelante del paciente y no verlo, son un respaldo en el que yo me tengo que apoyar. Yo no tengo que forzar a la persona a entrar en un párrafo, tengo que escribir nuevos párrafos con cada persona que me encuentro, es al revés. Claro. En el contexto que vos nos estás explicando de manera maravillosa. Ya tenemos como 10 o 15 tips. Aldana, toma nota. Toma nota. Yo lo que les pregunto a los invitados que están en estos temas, el mundo en general y Argentina en particular, ¿está tendiendo, acercando, aproximándose a algo que vos dijiste que es una autocracia? La verdad es que, mira, qué difícil, ¿no?, de saberlo, porque, digo, la sociedad está tan dividida entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, y una visión y paradigma de mundo, ¿no? Que sea correcto o incorrecto es otro tema. Sí, por supuesto. Yo, la verdad que no soy partidaria de ponerme a hacer juicios de hecho, en el sentido de que mi trabajo es atajar las contingencias, ¿no? No importa quién, qué, cuál es el modelo. Digo, vos me has escuchado y me has leído ahí en ese grupo que compartimos. Digo, chicos, peleen todo lo que quieran. Yo trabajo en salud y educación. Nadie me hizo feliz nunca. Y probablemente tampoco lo haga, ¿no? Entonces, yo sigo trabajando, ¿no?, con los que van quedando afuera de uno y otro, no importa quién esté, digo, en mis cuatro paredes para adentro, yo voy a tener que seguir haciendo esto, que para mí todos los días es como ir con un gotero al riachuelo y tirar una gotita de lavandina e intentar hacer algo, ¿no? Pero vivimos en una sociedad que por definición es estresante, es traumatizante, es ansiógena, y yo puedo Fíjate ir... lo que dice el cartel ahí de la televisión. El 92% de los es... trabajadores argentinos afirma estar quemado por su trabajo. Totalmente, cada vez tenemos que trabajar más, ya casi nadie tiene un solo trabajo, ¿no? Digo, a ver, uno va y da charlas de bullying, capacita maestros, docentes y demás, y después prende la tele y están todos los políticos peleándose, aniquilándose, el paradigma de la destrucción y de avasallar la otra humanidad, ¿no? Entonces, es multisistémico y siempre falta algo, ¿no? Ella es nuestra Dibu. Sí. Yo lo que, lo que tengo miedo, vos, es que estoy viendo ahora se lo comenté a Willy en el café, estoy viendo una historia de Netflix que es la historia de Mussolini. Y es muy graciosa porque el personaje le habla a la cámara en algún momento, ¿no? Entonces en una parte Mussolini se hace primer ministro. Claro. Entonces, mirando a la cámara, el tipo agarra así y dice, "Make Italy great again". Claro. Y te lo pone como si fuese... Claro. Está haciendo directamente la analogía con Donald Trump. Sí. Yo digo, todas estas hipótesis, en algunos casos no hipótesis, ya son conflictos en general, el ataque de Gaza a Israel, Rusia a Ucrania, todas estas guerras que estamos dando vuelta, aparentemente van a ocupar Venezuela, sin hacer juicio de valor si está bien o está mal, que ese es otro tema. Eso no hace efervescencia en la sociedad, no pone a todos más nerviosos. Sí, imagínate que vos transitas un mundo que todos los días cambia. Todos los días cambia, todos los días tenés una novedad, todos los días tenés un microtrauma, todos los días tenés un ansiógeno, todos los días tenés un estresor nuevo, ¿no? Te lo pongo en parámetros. Esto también por ahí con la rapidez de la información. Totalmente. La inmediatez. Totalmente. Imagínate, por ejemplo, fue hace poco la inundación de Bahía Blanca, ¿no? Sí. Vos tenés un día tranquilo, te vas a tu trabajo, tus hijos van a la escuela, llegás a tu casa, corriste así los álbumes de foto para dejar las llaves, tomaste un mate, hiciste todo. Al día siguiente ese mundo ya no existe. No existen ni tus recuerdos, ni el colegio de tus hijos, ni tu lugar de trabajo, ni tus mascotas, y por ahí tampoco un familiar. El mundo cambia para vos, tal como lo conociste. Un trauma tal
¿sí? Esas escenas de shock y trauma modifican anatómicamente tu cerebro. Hay zonas de tu cerebro que se achican. Por eso las personas que pasan por situaciones de trauma no lo pueden verbalizar rápidamente, y de hecho los síntomas de estrés postraumático pueden empezar a aparecer los primeros incluso un año después de pasado el suceso y pueden durar toda la vida, ¿no? Entonces, las consecuencias que tiene sobre nuestra salud mental vivir en este tipo de sociedades es realmente un tema al que deberíamos atender, ¿sí? Cambia la forma de nuestro cerebro, cambia nuestra calidad de vida, toda nuestra fisiología tiende a defenderse porque estamos todo el tiempo en modo detectar el depredador, ¿no? Y es la fisiología de la alerta, nos corta nuestro sistema digestivo, nos dilata las pupilas, nuestra sangre se va a las manos y a las piernas por si tenemos que correr. Digo, no estamos en una situación basal fisiológica para que nuestro cuerpo haga todos los procesos de reparación de tejidos, consolidación de la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ejercicios puedo hacer para no caer en eso? Justo lo hablaba con Aldana antes. Yo con mis pacientes trabajo algo de nosotros sí, al estar en... la consulta, pagarle la consulta, y bueno, si la así tengo que cualquiera. pagar, si la tengo que pagar, la pago con gusto, con gusto. Trabajo esto con mis pacientes, que es cuando vos ves que estás pensando en escenarios que no está pasando, ¿no? Es, che, el mes que viene, ¿cómo voy a hacer? Y no sé qué, y me van a aumentar, y el trabajo y tal. No está pasando ahora, y lo vas a tener que resolver con tu versión del momento en el que suceda, con los recursos que tengas en el momento que suceda. Entonces, cortá esa espiral de pensamientos diciéndote, eso no está pasando ahora. Y anclate en 4 o 5 cosas que estén bien ahora. Che, mira qué linda la conversación que estamos teniendo, qué cálida y confortable está la temperatura en este lugar. Qué linda la cena que voy a tener después con mi sobrino y un amigo cuando me vaya de acá. Eso sí está pasando ahora. Como nada, me viene bárbaro, pero como he estado yo estos días, me viene fantástico. Yo te pago la consulta. Wow, wow. Hoy le comentábamos a Débora, hubo un artículo hoy en La Nación, yo le estoy de hacer publicidad a Guillermo Oliveto. No, pero se lo merece, el artículo es buenísimo. Guillermo estaba también con nosotros, un recontra capo. El artículo que habla hoy, que me encantó la figura, que vos mandaste el video, que hay un robot y el robotito, y viendo en un aparador, en una vitrina del cerebro, dice, este es el antecesor de nuestro procesador. Él dice que los adolescentes están cambiando, les está pasando algo con las redes sociales, pero hacia abajo, que están empezando, se aburren, o no encuentran situaciones que les permita saber lo que quieren saber. Eso el diccionario de Oxford lo definió como brain rot. Dice mente, la traducción podrida. Sería podrida, mente podredumbre cerebral. Contanos algo al respecto. Me encanta, este tema me encanta. Sí, hoy cayó justo. Para eso le invitamos, señora. Hace un par de meses la Organización Mundial de la Salud publicó el último reporte, de hecho una nota publicada en La Nación mía habla de esto, también digo, así que medio amigo también. 1 de cada 7 adolescentes de entre 10 y 19 años tiene o depresión o ansiedad o alguna problema de comportamiento, los más importantes las tecnoadicciones, ¿no? Entre las que entra la ludopatía online, por ejemplo. ¿Bien? 1 de cada 7, que es un montón, 1 de cada 7, muchísimo, ¿no? Entre 10 y 19. No, es una animalada. Sí. ¿Y sabés qué está perdiendo estas generaciones? Que esa es mi causa personal, ¿no? Algún día lo lograré y ahora después les voy a contar una idea que tengo que ojalá algún día se pueda implementar, que es, antes venía la gente al consultorio, te estoy hablando prepandemia, ¿no? Y decías, ay, no tengo tiempo, quisiera, no sé, empezar un curso de bonsai, quisiera tejer, quisiera pintar, no tengo tiempo, no sé cuándo, ¿no? Ahora no saben qué les gusta. Y además después de la pandemia, que estuvieron encerrados y perdieron habilidades socioemocionales, ¿no? De la presencialidad y tal, no saben a dónde ir a buscar. Entonces, que haya disminuido la cantidad de centros culturales, de sociedad de fomento con actividades, de clubes de barrio donde los chicos se puedan juntar, de talleres extracurriculares en las escuelas después de horario, ayuda a esto, a la podredumbre cerebral, porque si no tienen esto, ¿cuál es el entretenimiento que tienen? A la calle muy libremente no pueden salir por seguridad. Económicamente también hay que restringirles varias cosas. Entonces, ¿dónde ellos cultivan habilidades socioemocionales? Aparte la tranquilidad de los padres, que los chicos se queden en casa, y creo que es el peor escenario en algunos casos. En algunos casos sí, ¿no? Entonces hay que promover, yo siempre les recomiendo a todas las familias, 1 noche por semana, noche de juegos de mesa.
ahí se desarrollan un montón de habilidades socioemocionales: tolerancia a la frustración, empatía con el que pierde, celebración del triunfo ajeno, seguir reglas, esperar turnos, la conversación, la escucha. Una noche por semana, noche de juegos de mesa. Cambia radicalmente en unos meses la capacidad de comunicación y de presencia de todos los involucrados, por ejemplo. Buena idea, ¿no? Buena idea. Buena idea. Aparte, te digo, cuando uno era más joven, no totalmente joven, pero más joven, hacía esas cosas. Sí, por supuesto. Porque era normal que te juntes con amigos a jugar al truco, o hacer la ensalada de fruta, o jugar a los dados. Torneos de canasta hasta las Torneos, 6 de la bueno, mañana. sí. Hasta las 6 de la mañana. Y los torneos de truco que hacíamos en Sí. Pinamar nosotros, con el que Bueno. ya éramos todos grandes, ¿eh? Sí, sí. Pero que sí, no dejábamos dormir a los vecinos. Pero es cierto, hay una contingencia en todo esto que no habitualmente no se analiza, No. porque no nos dedicamos a analizar, y tiene una rara, una buena y rara particularidad, que es bajar un poco la locura diaria que vivimos, ¿no? Sí, Antes que nos contés tu idea. sí. Buca, A ver. por su acrónico en inglés, volatilidad, incerteza, Ujú. complejidad y ambigüedad. ¿Para qué se usa? Yo pensé que hablabas de Boca. No, se usa para describir a estas nuevas generaciones justamente, ¿no? Que están en, como les decía antes, terminan quedando en un limbo generacional, ¿no? Porque no tienen una guía en esta ciudadanía digital que ellos habitan, de las personas más grandes, de más edad. Nosotros tenemos que aprender más del mundo de ellos, ¿no? Y a su vez, esta noción de futuro, ¿no? Aspiracionalmente, si uno pregunta a los chicos quiénes son sus referentes, ¿sí? Es interesante la respuesta. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Cuáles son sus referentes? Y muchos no tienen referentes reales. Son referentes de un dibujito animado, de una película, de un actor o una actriz, o alguien que encarna un personaje al cantar, al estar en una banda. Pero referentes, ¿no? Como, no sé, un filósofo, alguien que tiene un sistema de ideas, un sistema de pensamiento, no los tienen, porque nosotros también dejamos de ofrecérselos. Es como que nosotros no le estamos dando el librito para que ellos lo lean. Exactamente, y cuando los tienen muy radicalizados, ¿no? Como por ejemplo, digo, a nivel político, ¿no? Los tienen también muy radicalizados con esta noción de erradicar al otro, erradicar la otredad, ¿no? Estoy tan extasiado escuchándola que se me pasó el horario. Mirá, ¿Ya? Uy, mira. Bueno, pero tienen que contar su idea. No, por eso Tienen que te contar digo. su bueno, idea. Si pongámosla no- en auto, tenés 3 minutos. Mira, Dale. esto es, viste, como aquel que dijo aquella vez, yo tengo un sueño, ¿no? A mí me encantaría que en las escuelas pudiéramos hacer un día de la salud, que cada aula se convierta en un consultorio de profesionales de distinta especialidad, psicólogos, psiquiatras, odontólogos, endocrinólogos, ginecólogos, no importa. Hay mucha gente que no sabe que eso que padece tiene solución, ¿no? Wow. Entonces tenemos que abrirlo. La escuela es un gran centro comunitario, la comunidad educativa tiene una gran potencia porque ahí se unen todas las generaciones justamente. Ahí tienen que haber conversatorios abiertos para padres, para que intercambien cosas que les llaman la atención de sus hijos, sus preocupaciones, lo que ven, intercambiar estrategias. Tiene que ser un centro realmente transformador de la sociedad, es un centro que convoca a todas las generaciones. ¿Y por qué estrato social empezarías? ¿Por qué estrato social decís? Ujú. A nivel generacional, Sí. es que tiene que ser multisistémico, porque si no, no es. O sea, lo que vos estás... Espera, me estoy poniendo un abogado del Ujú. diablo Sí, a está propósito. perfecto. Sí, A sí, propósito sí. te lo estoy haciendo. Sí, ¿eh? sí, sí, está No es que perfecto. lo piense yo, pero en realidad sí lo pienso, la verdad. Esto tendría que ser una tarea multitasking entre nación y provincias. Idealmente sí. Vos imaginate el No problema se Sí, pueden sí, general. poner de acuerdo, no se pueden poner Bueno, no se ahí pueden poner de volvemos. acuerdo Sí, claro. en la altura de un semáforo. Claro. Sí, a ver, podría empezar un centro educativo, ¿no? Convocando a los profesionales que seguramente donaremos horas, ¿no? Digo, empezar con una, que se multiplique, digo, pensá que en la escuela va la generación que tiene hijos, ¿no? Que normalmente está estresado por su trabajo y por su productividad, pero a la vez empieza a tener el cuidado de sus padres y además el cuidado de sus hijos. Son generaciones absolutamente desbordadas en esta sociedad, ¿no? Y el punto de unión es la escuela. Sí, el otro día hablaban de jubilados con hijos jubilados. Ujú. Sí, Sí. Otro de los Sí, conflictos. sí, que sí. tienen. Y el famoso síndrome del cuidador. sí, sí, totalmente. Enfermedad del cuidador. La enfermedad del cuidador. Lo parió.
No nos dio, Se puede, no nos dio tiempo a nada. perdón, se puede hacer un programa de radio sin hablar del dólar, Sí. sin hablar de economía, sin hablar de política. Sin hablar de Banfield. Bueno, yo Boca esta vez puedo hablar de Boca, pero una vez, viste, vamos a ver el domingo que viene. Pero la verdad, maravilloso. súper reconfortante. Gracias. Muchísimas Me gracias. encantó. Gracias por aceptar Es la más, invitación. le invitaría a comer a mi casa para que vengan y echarlo a la familia. Sería bárbaro. Estaría buenísimo. Sí. Estaría buenísimo. Hay que volver a los conversatorios, Hay que sin volver duda a hay las que volver a los conversaciones. conversatorios. Sí. Y hay que buscar temas para charlar también, porque si no vamos a estar siempre en la misma. Sí. Dale el telefonito a los chicos y nos rompen la paciencia. Última cosa, y ¿cómo hacemos para contactarnos con vos? Bueno, en Instagram, anabela.serventi, ahí me encuentran, me pueden dejar mensajes Con y B demás. corta, S y B corta. S y B corta, sí, señor. Y una sola T. Y una sola Una T, sola T. sí, Ujú. sí. Bueno. Y en YouTube lo mismo, ahí van a encontrar las notas y demás, que son todas notas de psicoeducación en definitiva. Así que, Googleala que la encontraba a los 2 Sí, minutos. está bien, pero hay gente que Un no. montón, sí. Hay gente que no. Sí. Siempre es lindo preguntarlo porque la verdad que vale la pena. Aparte, viste lo que te decía hoy, que Google ahora tenés un lugarcito que dice, quiere trabajar con inteligencia artificial, entonces entras Sí. por ahí directamente. A mí me da miedito todavía. Pero a partir de yo creo que sigo siendo quien soy sin la inteligencia Por artificial. eso. Y estoy equivocado, pero ese es otro problema. Anabela, millón de Anabela, gracias. por favor, a ustedes, Un chicos, un placer placer tenerte de acá. conversación.